solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Fouetté, este espacio de Opus 94, en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Espero que esté empezando a gozar del fin de semana. Yo soy Liliana Mascareñas y pues hoy vamos a escuchar la música de un ballet que pues es muy poco conocido, pero es obra de un coreógrafo al que no se le ha hecho justicia tal como se debería, o al menos eso opinan actualmente los críticos rusos. Él es Leonid Jakobson. Él fue un coreógrafo que pues desarrolló su labor fundamentalmente durante el periodo soviético. Pasó a la fama más por la controversia que generaba su trabajo, por cierto, aquí en algunas ocasiones de la mano de Shostakovich, como puede ser cuando hizo su primer trabajo coreográfico. Él era bailarín con el ballet del Teatro Kirov y después empezó a hacer coreografía y tuvo la fortuna de trabajar para hacer el segundo acto del ballet La Edad de Oro, que acabamos de escuchar recientemente aquí de Dmitri Shostakovich, y esto pues empezó a crearle la mala fama por pues hacer trabajo que iba un poco en contra de la política cultural soviética. Pero bueno, pues aún así con estos tropezones y descrédito en ocasional en su trabajo, se convirtió en un sólido coreógrafo de este periodo. Tal vez su obra no ha trascendido como debería porque pues siempre hubo un poco de política alrededor, pero este ballet que vamos a escuchar hoy, Shurale, se considera que es básicamente pues su obra maestra. Esta pieza está basada en una serie de cuentos de hadas populares de la cultura tártara y en especial en el cuento poemado del poeta clásico tártaro Gabdullah Tukay, que se llamaba Shurale y que trata acerca de la doncella pájaro Siumbike, el intrépido cazador Ali Batir y el malvado Shurale, que en la mitología tártara este es un malvado espíritu de los bosques que cobra forma de hombre con un cuerno en la frente y largos dedos y que se dedicaba a molestar a los hombres y mujeres haciéndoles cosquillas, incluso hasta hacerlos morir de cosquillas con estos largos dedos. Este ballet se estrenó más o menos, y les digo más o menos porque hay toda una historia atrás de la producción de este ballet. Se estrenó el 12 de marzo de 1945 en la Ópera Estatal Tártara de Kazán. Y es que la historia de la creación de este ballet está llena como de hechos históricos interesantes. En 1934 se decidió fundar un teatro de ópera y ballet en Kazán. Por cierto, Kazán es la capital y ciudad más poblada de la República del Tartaristán en la Federación Rusa. Esta ciudad se encuentra a orillas del río Volga, en la confluencia del río Kazanka, y bueno, pues aquí ellos tenían una idea de establecer un teatro de ópera y ballet estatal, y de inmediato se instaló el estudio tártaro de ópera en el Conservatorio de Moscú, y pues de aquí obviamente toda esta plantilla incluía alumnos de la carrera de composición musical, entre los que se encontraba un jovencísimo Farid Yarulin, estudiante que tenía apenas 25 años. Ahí en Moscú, Yarulin comenzó a escribir música sobre temas de cuentos de hadas y poemas de Tukay, de Gabdullah Tukay. Y Shurale formaba el punto focal de este libreto que Ahmed Faizi, que era también un joven literato, había empezado a trabajar. Así que con estos elementos que se empezaron a desarrollar ahí en el Conservatorio de Moscú para dar una obra con la cual se pudiera inaugurar el Teatro del Ballet y la Ópera de Kazán, pues se creó el ballet, que muy pronto fue incluido en el plan de repertorio para el nuevo teatro y se fijó así una fecha de estreno para abril de 1941. De esta manera, Leonid Jakobson fue enviado a Kazán para trabajar en el ballet, al haber sido pues designado coreógrafo para este primer ballet nacional tártaro. Así se le quería promocionar como el primer ballet nacional tártaro que daría origen a una serie, a todo el repertorio de que se crearía en este teatro estatal. Metiéndose de lleno en la tarea, el coreógrafo quitó el material que el libretista había creado en un principio, rechazó las tramas secundarias, escogió e intensificó la principal, dramatizó el conflicto y expandió las imágenes de los protagonistas. Y por supuesto que para el compositor, para Yarulin, estas modificaciones significaron una nueva carga de trabajo, tenía que rehacer lo que se había escrito en un corto periodo de tiempo y tenía además que completar muchas secciones nuevas. Actualmente pues existen
pues ya saben, todo este tipo de leyendas acerca de ese periodo. Y una de ellas dice que para lograr este propósito encerraron a Jarulin en el Hotel Soviet, del que se escapó deslizándose por una tubería. Finalmente, en junio ese año, el manuscrito de piano estuvo listo, pero su orquestación completa fue retrasada por la guerra. Y es que aquí, pues recordemos que en 1941 Hitler hizo la declaración de guerra a la Unión Soviética, por lo que pues todo esto empezó a alterar el desarrollo del trabajo artístico que se estaba llevando a cabo. Y además, desgraciadamente, Farid Jarulin falleció en el frente en octubre de 1943. Así que el ballet Shurale se ensayó en Kazán para la producción y se montó finalmente en marzo de 1945, pero con una coreografía alternativa que no era la definitiva de... A Jacobson se le dio oportunidad de terminar la obra que había empezado, considerando todos estos acontecimientos históricos, pero ya no se estrenó en Kazán con la coreografía final de Jacobson, sino que en 1950 se tomó la decisión de presentar este ballet Shurale en Leningrado, con el ballet del Teatro Kirov, para el cual se hizo una nueva versión. El libreto fue otra vez retrabajado completamente y la partitura reorquestada en su totalidad por Vladimir Vlasov y Vladimir Fere. Un año después del estreno en Leningrado, el ballet de Jacobson recibió el premio estatal y 5 años más tarde se transfirió al repertorio del Teatro Bolshoi. En Leningrado, el papel de Syumbike fue bailado por Ala Shelest, Natalia Dudinskaya o también por Ina Zubkovskaya. El personaje masculino de Ali Batir fue bailado por Boris Bregavtsev, por Konstantin Sergeyev y por Askold Makarov, y el del malvado Shurale por Igor Belsky y Robert Gerbeck. Más tarde, en los remontajes que se hicieron en Moscú para el Bolshoi, el ballet brilló con la presencia de Maya Plisetskaya, de Galina Ulanova, de María Kondratieva y de Vladimir Vasiliev. En total, entre todas las producciones que se hicieron en otras ciudades y que se hicieron también otros coreógrafos, el ballet fue montado unas 20 veces entre los años 50 y 70, pero en la historia del ballet ha quedado como la obra maestra de Jacobson. Finalmente, en el 2009, pues regresa al Kirov, que ahora es el ballet del Teatro Mariinsky, en San Petersburgo, y a partir de ese año, pues se ha vuelto a colocar en el repertorio, en la preferencia del público. Por ejemplo, hemos visto en estos años a Eugenia Obrazova bailar el papel de Syumbike, que tiene una personalidad bellísima para esta interpretación. Como les conté, la historia está inspirada en un mito popular sobre Shurale, una criatura de forma humana con un cuerpo totalmente cubierto de pelo y un cuerno en el centro de la frente. El Shurale tiene dedos huesudos largos y puntiagudos con los que mata a humanos haciéndoles cosquillas si han tenido la mala suerte de perderse en medio del bosque negro, del Kara Urman. Shurale espera pacientemente a su víctima detrás de los árboles y de los troncos secos. Una vez que la criatura abominable de la selva lo atrapa, lo mata con cosquillas. Y es que pues tiene unos largos dedos que además se agitan rápidamente y pues bueno, pues seguramente uno podría morir de un ataque de cosquillas con estos huesudos y terribles dedos. Y vamos a meternos a esta historia. A mí me gustan mucho estos ballets rusos inspirados en su folclore porque son como muy coloridos. Los personajes están llenos de matices porque Shurale en realidad pues a simple vista es un ser malvado, pero en el fondo es más bien un ser muy solitario que quisiera poder gozar como las bondades de la vida, pero pues su destino es vivir ahí en el bosque en medio de un grupo de personajes y seres malignos que son pues sus súbditos. Y entonces en algunos momentos hasta en la música que acompaña las danzas de Shurale percibimos pues como una cierta ternura, unos dejos de nostalgia para hacernos entender pues que Shurale tal vez no tiene la culpa de ser un ser maligno. En el primer acto nos encontramos ahora en un bosque denso, un poco grisáceo el ambiente, vemos troncos abandonados, secos por todo alrededor, se ve como la espesura del bosque y hasta atrás se distingue un arroyuelo. Hay mucha bruma, humo que produce como esta bruma dentro del bosque. Vemos como el malvado maestro de los bosques Shurale está escondido dentro del tronco de un árbol. Entra aquí pues el héroe de este cuento, Ali Batir, que es un joven cazador, pues vestido a la manera tártara, con un sombrero como pastillero, muy chiquito sobre la cabeza, chaleco, un pantalón amplio y botas, una camisa blanca, y hace, pues con su hacha, empieza a cortar madera de un árbol. De pronto, pues Shurale empieza como a aparecerse en un lado y otro, hasta que se deja ver por Ali Batir,
el cazador, y pues empieza aquí una danza en la que Shurale trata de asustarlo. El cazador se hace el valiente y en un momento el escenario se llena con rayos, con destellos, los troncos van avanzando y Batir sale huyendo de ahí. Finalmente, Shurale desciende de la rama de un árbol y podemos entonces ya en ese momento apreciar en su totalidad a este maligno ser verde que tiene unos largos dedos, es un unitardo verde, y también el maquillaje verde que tiene una larga barba, un cuerno en la mitad de la cabeza, una nariz totalmente ganchuda y tiene el cuerpo completamente cubierto de unos retazos que son una especie de como restos de hojas y ramas, y estos larguísimos dedos que son capaces de matar a sus víctimas con cosquillas. Shurale interpreta un solo para dejarse ver, para dejarse conocer por el público, y después entran los espíritus que son gobernados por Shurale, que acompañan a este malvado ser en sus fechorías en contra de los humanos, que son genios, espíritus malignos. Son 12 personajes que tienen trajes similares a los de Shurale, pero algunos son verdes, más oscuro, otros son marrón, y de pronto entran también unas brujas, que son 6 bailarinas que tienen unos vestidos hechos como con jirones de tela entre beige y café y unas pelucas rojas que parecerían como flamas. Y aquí se desata una danza que a mí me hace pensar un poco en la danza del pájaro de fuego, donde Kashkei baila con todos sus seres terribles para ahuyentar al príncipe Iván. Bueno, pues esto es un poco esa sensación de esa danza de los seres, de los espíritus malignos. Y también aquí aparece una pareja que es la pareja de genios. Son un hombre y una mujer cubiertos con unitardos rojos, con unas enormes pelucas rojas que se sacuden también, pues dando esta intensidad como del color de la flama. Tienen cuernos y ellos son como la pareja que guía esta danza macabra de los espíritus malignos. Y esta danza va subiendo de ritmo, la música nos va guiando hasta que llegan pues a un estado frenético, sacuden la cabeza, sacuden los brazos, sacuden con todo el cuerpo, caminan hacia adelante erguidos y luego se agachan y siguen pues absorbiendo la energía de esta música para que nos quede bien claro cuál es su fuerza, cuál es su intención en esta historia. Y vamos a escuchar esta danza de los espíritus malignos, composición de Farid Yarulin para la coreografía de Leonid Jacobson de Shurale. Fuete. Conforme el sol comienza a elevarse, los espíritus malignos se esconden. Y entonces vemos primero pasar como una animación de caricatura. Atrás del claro del bosque vemos pasar unos pájaros blancos
que aparentemente son cigüeñas. Y después se nos atraviesa por el escenario de una diagonal y otra, se nos atraviesan dos grupos de pájaros, que son unas bailarinas con unos vestidos blancos muy cortos y unas alas y unos pequeños tocados. Y estas chicas atraviesan el escenario cuando ya los espíritus malignos se han escondido porque están huyendo de la luz del día. Y esta multitud empieza a jugar por el bosque. Y estas son las doncellas pájaro. Ellas empiezan a jugar por el bosque. La historia de este cuento nos recuerda también pues al lago de los cisnes, en donde estas doncellas son convertidas en cisnes y solamente por la noche pueden mostrar su forma humana y en el día están condenadas a vivir en el cuerpo de un ave. Pues esto es algo similar, nada más que aquí no hay un hechizo que las haya tornado así, simplemente son estas doncellas pájaro que tienen ambas cualidades.